creían que era necesario usar las Escrituras. Según Lutero, se podía agregar cualquier cosa que no contradijera las Escrituras. Según Karlstadt, no se debía añadir nada a las Sagradas Escrituras. De modo que Lutero aceptaba cualquier cosa que la Biblia no rechazara o prohibiera específicamente. Karlstadt, por su parte, aceptaba solamente lo que la Biblia enseñaba específicamente y nada más. El estudio de la Biblia lo llevó a Karlstadt a aceptar el sábado bíblico y su significado espiritual. Esto es lo que dijo. Guardar el sábado tiene doble objetivo. En obediencia a Dios debemos descansar en paz y orar a Dios en procura de la santidad y esperar recibirla. Este reposo se efectúa cuando el hombre reconoce que la fuente de toda santidad es Cristo y que debemos ser santos como Dios es santo. Cuando habla del sábado, tiene en mente una especie de reposo interno en contraoposición u oposición al reposo externo. Está más interesado en el sábado interno, que significa el descanso de Dios internamente. Podría llamarse una santificación interior. Eso es su mayor interés. El reposo externo debiera ayudar a que se logre ese reposo interno. A diferencia de Karlstadt, Lutero y otros reformadores generalmente concordaban en que el sábado de la Biblia no tenía importancia para los cristianos. En cambio, promovían el domingo, no como reposo, sino como celebración de la resurrección de Cristo. Karlstadt creía que la observancia del domingo era un invento puramente humano. No estaba solo. Dos predicadores anabautistas, Osvaldo Glide y Andrés Fischer, adoptaron una posición similar. Cuando leyeron la Biblia del principio al fin, no vieron ningún precedente, ninguna autoridad para que este cambio sucediera de la adoración en el día sábado a la adoración en el día domingo. Fue en Silesia, suroeste de Polonia, que Glide y Fischer comenzaron a predicar y enseñar acerca del sábado del séptimo día. Era una región con muchos anabautistas, y ambos tuvieron mucho éxito, estableciendo grupos de guardadores de sábado. Sus argumentos, lógicos y claros, eran muy convincentes, tales como: los 10 mandamientos son la base de la ley moral. Por tanto, el sábado del cuarto mandamiento es parte de la ley moral que los cristianos deben obedecer. No son 8 ni 9 mandamientos, decían, sino 10. No podemos decir que hay que obedecer algunos de ellos e ignorar otros. También aseveraban que el mismo Jesús guardó el sábado. Los apóstoles y los padres de la iglesia enseñaron la observancia del sábado del séptimo día. Fueron el Papa Víctor y el emperador Constantino quienes introdujeron a la iglesia el culto en domingo. Por otra parte, el mismo Dios estableció el culto en sábado. Debemos guardar el sábado, decían ellos, por amor a Dios. Ni Glide ni Fischer morirían de muerte natural. Glide terminó arrestado, llevado a Viena, encarcelado, torturado y por fin ahogado en el Danubio, un destino típico para un anabautista. La historia de Fischer es un poco distinta. En 1529, Andrés Fischer y su esposa estuvieron en Eslovaquia predicando entre los mineros, por lo que fueron arrestados y llevados al castillo de Chichua, donde, habiendo sido arrestados en mayo, se los mantuvo en una mazmorra hasta agosto, cuando se le hizo algún tipo de juicio. Ambos fueron condenados a muerte, la esposa a ser ahogada y Andrés Fischer a ser ahorcado. Entonces sacaron a la esposa de la cárcel y la ahogaron. En la ejecución de Andrés Fischer sucedió algo extraño. Lo colgaron de la torre del castillo. Al parecer quedó colgado de la cuerda durante horas, pero no murió. Quizá la cuerda se rompió o sus amigos la cortaron. El registro de lo sucedido no está claro. Lo que sí está claro es que Andrés Fischer sobrevivió.
Después de escapar misteriosamente o milagrosamente de la ejecución, Fisher trabajó otros 10 años como pastor itinerante. Estuvo en Moravia, en Bohemia y en Eslovaquia, y parece haber viajado haciendo un circuito durante los siguientes 10 años. En 1540, Andrés Fisher fue capturado y arrastrado al castillo de Krasnaorka, en el actual sur de Eslovaquia. Esta vez no hubo juicio, ni escape, ni sobreviviente. Resulta de que muchos guardaron el sábado, el séptimo día, durante los siglos XV, XVI y XVII. Ya hemos mencionado Rusia, Etiopía, España, India, Silesia, pero los ejemplos más notorios se encuentran en Inglaterra. Allí el rey Enrique VIII extrajo de la Iglesia Católica todo el sistema eclesiástico. Tomó las catedrales, los monasterios, los conventos y la jerarquía eclesiástica, sacerdotes y obispos de todos los niveles. Con ellos creó su propia versión de una iglesia protestante nacional, la Iglesia de Inglaterra. Ocho personas murieron y resultaron muchos heridos cuando se desplomó una tribuna en Paris Gardens, cerca de Londres, en enero de 1583. Era un domingo de tarde y una multitud se había congregado para presenciar un espectáculo de tortura a un oso. Esos espectáculos eran crueles, horribles e inhumanos, cuando la gente aclamaba y aplaudía mientras una jauría de feroces mastines atacaban a osos encadenados. En la Inglaterra del siglo XVI, ese tipo de diversiones era popular y la misma reina Isabel era aficionada. ¿Sería la tragedia de Paris Garden una señal de la ira de Dios contra una sociedad que profanaba el día de reposo? Eso era lo que pensaban los predicadores puritanos. Los puritanos de la Iglesia de Inglaterra eran los que deseaban eliminar de la Iglesia las prácticas y creencias que eran inconsistentes con las Escrituras. La Biblia en inglés ya estaba disponible a la gente y era fácil cerciorarse que existían discrepancias. Decían, ¿por qué estamos haciendo esto si la Biblia dice que hagamos lo otro? Se llamaban puritanos porque querían purificar la Iglesia. La Iglesia de Inglaterra, la Iglesia anglicana, era muy parecida a la Iglesia católica. Había algo de la teología de reforma, pero sobrevivía mucho de la forma y sustancia católicas. Para los puritanos no había habido suficiente reforma en Inglaterra. Así estallaban los puritanos contra los quebrantadores del día de reposo, esos jugadores y amantes del teatro. Debe haber sido una ardua batalla contra William Shakespeare y el estreno de sus famosas obras teatrales. La Iglesia de Inglaterra y la monarquía se opusieron a la idea puritana de observar estrictamente el sábado. En 1618, el rey Jacobo I, el mismo de la Biblia del rey Jacobo, publicó el libro de deportes y ordenó que los predicadores lo leyeran desde los púlpitos. Muchos pastores puritanos rehusaron. Se sintieron muy molestos porque el libro del rey apoyaba los deportes seculares en el Día del Señor. Notemos un punto interesante. En realidad, este clamor puritano por una reforma del día de reposo no tenía nada que ver con el sábado. Era más bien acerca de la observancia más estricta del domingo. Sin embargo, hubo algunos que abogaban por una verdadera reforma sabática, el retorno al sábado de la Biblia. Ellos son conocidos como los hombres del séptimo día. El movimiento del sábado en Inglaterra fue mayormente un resultado espontáneo del estudio de las Sagradas Escrituras y de la creciente convicción de la observancia obligatoria del cuarto mandamiento, el cual requiere la santificación del séptimo día en vez del primer día. Uno de los primeros héroes entre los hombres del séptimo día fue una mujer, Dorotea Traske.
Su esposo, Juan Trasque, era un celoso puritano que fue arrestado en 1617 por exhortar al pueblo a santificar el séptimo día. Se retractó de sus opiniones sobre el sábado para evitar la prisión perpetua. Pero Dorotea tenía más fibra. Fue encarcelada por sus creencias relativas al sábado y permaneció prisionera hasta el día de su muerte. En 1628, un clérigo anglicano llamado Teófilo Brabourne publicó el primer libro en inglés que llamaba a la observancia del séptimo día. Su libro acerca del sábado puso las bases teológicas de un movimiento que de una u otra forma ha continuado hasta nuestro siglo XXI. El asunto está claro. No se requiere otra cosa sino nuestro propio registro de días y semanas para terminar con la discusión. Es el séptimo día, el sábado de la creación, el que tenemos que guardar santo. Si ustedes me muestran en la Biblia que hay otro séptimo día fuera de aquel que llamamos sábado, el último día de la semana, entonces yo podría pensar que el cuarto mandamiento se refiere a otro séptimo día que el que conocemos. Para Brabourne, la base de los argumentos relativos al sábado era la autoridad suprema de la Biblia. Insistía que el sábado era el séptimo día de la semana establecido por Dios en la creación, el mismo séptimo día del Decálogo. No importa si ustedes guardan como reposo el sábado, el domingo o el lunes, pero si queremos mostrar respeto a Dios y a su palabra, ofrezcámosle el día que Él escogió y no otro. Él tiene mucha razón. En 1660, Brabourne publicó un panfleto en el cual dice que el asunto del sábado o domingo era la gran controversia en ese tiempo en la Iglesia de Inglaterra. Su gran esperanza era que toda la Iglesia de Inglaterra se convirtiera de la observancia dominical a la del sábado, del séptimo día. Brabourne se aferraba a la Biblia en cuestiones de sábado. Desde la creación hasta el monte Sinaí, las enseñanzas y prácticas de Jesús, los apóstoles en el primer siglo, no hubo cambio en el día. Así que él luchaba para que la iglesia hiciera culto en el sábado del séptimo día. La teología del sábado que adoptó Brabourne era cristocéntrica. Además de considerar que el sábado era un memorial de la creación, también lo consideraba como señal de la redención en Cristo.